Bueno, hola, bienvenidos. Estamos aquí en un nuevo episodio del Tao Podcast junto con Chen Tuan Lee y hoy hablaremos sobre meditación. Como siempre, Chen Tuan Lee, es un gusto tenerte con nosotros. Hablando de meditación, ¿puedes contarnos sobre tu propio viaje con la meditación? ¿Cómo comenzaste? ¿Qué te inspiró a empezar a meditar? Pues más allá de que luego profundicemos en el concepto de qué es la meditación, vamos a decir que tal como se la conoce, ya, quizás todo empezó a raíz de una lesión de una rodilla, un accidente laboral que por aquel entonces, pues me permitió no solamente entender el cuerpo de otra manera, sino también incorporar este tipo de prácticas o de disciplinas al cotidiano como estilo de vida para mejorar, pues en aquel entonces la salud física, pero también un autoconocimiento o una mirada, un enfoque, vamos a decir, holístico, donde se puede integrar la energía, donde se puede integrar pues otros aspectos del ser humano que quizás no son los habituales con los que nos solemos relacionar e interactuar en la vida social y que inevitablemente pues llevan a profundizar tanto en uno mismo como en esa relación con la vida y por consiguiente a mejorar o a despertar ciertas habilidades, en este caso de autosanación, pero también pues habilidades que están vinculadas, como digo, a la energía o a esos aspectos extrasensoriales, ese lado quizás no tan visible o no tan palpable a través de los sentidos ordinarios, pero que sí permite este tipo de de prácticas acceder a esa realidad que está ahí, ¿no? Que a veces nos sorprende en un estado de ensimismamiento cuando miramos, por ejemplo, un atardecer o cuando miramos una mariposa revoloteando entre las flores. Ahí percibimos, ¿no?, esa otra realidad quizás un poco más invisible que nos abre a un mundo que a día de hoy pues afortunadamente quizás es más conocido a través de pues estas prácticas que llamamos de meditación, otras prácticas como puede ser un tai chi, un qigong, un yoga, que de alguna forma pues mejoran esa capacidad de sensibilidad o esa capacidad de percepción sutil de la vida o de la realidad. Así que digamos que desde allí, desde hace casi más de 25 años podría decir, vengo como estilo de vida incorporando lo que es la práctica de meditación, pudiéramos decir, a la hora de pues encontrar tanto ese silencio interior como esa conexión más profunda con la vida. Y sabiendo que podemos acceder a esta realidad más sutil, ¿cuáles son los métodos o las técnicas que tú utilizas para enseñar a otros a meditar? Porque conozco que cientos de personas se han beneficiado de esto a través de tu trayectoria. Entonces, ¿qué es lo que tú utilizas para que podamos aprender a meditar y no sea algo en lo que claudiquemos en el intento? Hay diferentes técnicas o diferentes tipos de práctica que están relacionados con también el estado de la persona o del practicante, ese estado interno, o del proceso, vamos a decir, en el que se encuentra dentro de su propio camino de autoconocimiento o realización espiritual. Es decir, que aunque todas las prácticas de meditación aportan en términos generales unos objetivos comunes, cada práctica o cada técnica aporta sus propios objetivos un poco más particulares o un poco más, pues direccionados hacia ese proceso o hacia esa parte del camino donde ese practicante se encuentra. Es decir, que hay diferentes técnicas que podemos utilizar para diferentes momentos del día, para diferentes momentos del año, para diferentes procesos dentro del camino en el que nos encontramos, y lo importante quizás sea el poder identificar dónde nosotros nos encontramos
De ahí que me gusta entregar como mapas, ¿no?, de autoobservación, donde cada uno pueda, bueno, pues observar en qué parte del proceso se encuentra, y también entregar diferentes técnicas, porque a veces no todos resonamos de igual manera con cada una de las prácticas o de las técnicas. A veces consideramos que nos falta determinación o que nos falta perseverancia a la hora de practicar una técnica en particular, y lo que está faltando, por así decirlo, es el conocimiento de otra técnica que quizás nos ofrece un resultado, vamos a decir, igual o semejante al que, bueno, pues estamos practicando o realizando, pero ese desconocimiento pues nos lleva a insistir en un tipo de técnica que quizás no sea la que a nosotros, vamos a decir, ¿no?, resuene con nuestra propia naturaleza o nos facilite propiamente el proceso. Entonces, como digo, intentar conocer un número diferente de técnicas, saber cada una de ellas cuál es no solamente el objetivo general, sino los beneficios particulares que ofrece, y a partir de ahí encontrar ese discernimiento para determinar qué tipo de práctica utilizar en este momento en el que me encuentro, ¿ya? Tradiciones, vamos a decir, como rígidas, pudiéramos hablar, ¿no?, que plantean pues la práctica de la meditación a través de una técnica, pues al final se despierta dentro de ese proceso una serie de resistencias, una serie de obstáculos, que cuando nos permitimos ser más flexibles a la hora de incorporar múltiples o diferentes técnicas, pues ese tipo de resistencias, ese tipo de bloqueos, ese tipo de limitantes no se despiertan en nuestro proceso, y eso hace que, bueno, pues vayamos encontrando esos beneficios que son los que retroalimentan a nuestra motivación o a nuestra, vamos a decir, búsqueda de seguir perseverando en esta práctica que llamamos meditación. Así que, bueno, entender que hay diferentes técnicas y que cada una de ellas la vamos a poder utilizar en un momento concreto y determinado, y que ninguna de ellas, vamos a decir, es mejor que una otra, ¿ya? Quizás para ese momento una nos facilite el seguir avanzando, y de ahí que a la hora de entregar esas múltiples herramientas, pues uno se da cuenta de que el sostener como estilo de vida esto que llamamos meditación, pues se hace mucho más fluido, mucho más ligero y evidentemente mucho más gratificante. Y sabiendo que existen múltiples técnicas, que la meditación, como mencionas, ha adquirido como diferentes formas o tipos, ¿por dónde empezar? Sabiendo que hay múltiples técnicas, que estas técnicas se basan en diferentes tradiciones espirituales, ¿por dónde empezar para alguien que está mirando la meditación como una opción dentro de sus hábitos para mantener su bienestar, su plenitud, pero cómo empezar? Vamos a entender que quizás podamos asociar a la meditación o el concepto de la meditación diferentes objetivos o diferentes beneficios. Dependiendo de esos objetivos, esos beneficios que vayamos buscando, si sabemos con claridad cuáles son, también vamos a poder buscar qué tipo de meditación se acerca más a esos objetivos o a esos beneficios que vamos buscando. Si no tenemos claridad en esos objetivos o en esos beneficios, pues sería interesante acceder a alguien que tenga ese mapa para poder reconocer esas fases por las que ese practicante va a pasar, ¿de acuerdo? Y también quizás alguien con diferentes técnicas que nos pueda ofrecer en cada uno de los momentos donde nos vamos a encontrar, bueno, pues herramientas que faciliten el sostener la práctica. Inevitablemente a día de hoy el concepto de la meditación pues se ha puesto de moda, afortunadamente para algunas cosas, y quizás pues no tanto para otras. Y el bajar, por así decirlo, como la profundidad que la meditación ofrece a todos los practicantes, es decir, buscar la meditación para una relajación, para dormir mejor, para una liberación de estrés o para mejorar una concentración, pues quizás sean objetivos que muchas de las prácticas de meditación nos van a ofrecer de forma inmediata. Pero si los objetivos son esos, a la hora de seguir practicando la meditación, si nuestro objetivo era liberarnos de estrés y ahora nos sentimos sin estrés, es como que la meditación empieza a perder el sentido. Si nosotros estábamos buscando mejorar nuestra calidad de sueño
adquirimos una técnica que realizamos antes de ir a dormir y vemos que la calidad del sueño mejora, a veces pierdo esa motivación de querer seguir practicando o de querer seguir profundizando en esto que llamamos meditación. Para empezar a meditar, si me exijo, por así decirlo, pues esta idea de vaciar la mente de pensamientos, pues me voy a dar cuenta de que quizás como objetivo voy a necesitar de un tiempo para llegar a esa tranquilidad mental o a esa paz mental. Que quizás no sea tanto esa búsqueda de liberarnos de los pensamientos, sino a lo mejor más bien entender de no ser reactivos frente a esos pensamientos o no autoidentificarnos con esos pensamientos. Es decir, adquirir ese estado de meditación, adquirir pues ese estado de observación o de contemplación donde podamos escuchar a la mente, donde podamos escuchar los pensamientos con cierto grado de distancia y darnos cuenta de que esos pensamientos son algo diferente a lo que somos nosotros. A partir de ahí vamos, por así decirlo, a ser menos reactivos con esos pensamientos. A la hora de iniciar, pues prácticas sencillas como la observación de la respiración nos pueden ayudar porque es una técnica que vamos a poder emplear en cualquier situación de nuestra vida cotidiana. Pero si entendemos que la meditación tiene que ser compleja o tiene que tener grandes visualizaciones o tiene que tener en relación a técnica cierto grado de complejidad, pues la observación de la respiración después de unos días o después de unas semanas pues nos va a dar la sensación de que es algo para principiantes. Okay. Siendo que el mismo Buda pues la recomendaba, ¿no?, en su Anapana pues como la práctica o la técnica que te puede llevar a ese estado de iluminación. Es decir, que también hay muchos mitos o muchas ideas vinculadas a la meditación y que pues también a la hora de adentrarnos en todo este mundo no solamente necesitamos la técnica, sino también necesitamos, vamos a decir, como la teoría. Es decir, que necesitamos unir, ¿no?, esas dos áreas, esas dos vertientes para poder profundizar y avanzar en nuestra técnica, en nuestra práctica, en ese estado interno, meditativo, contemplativo, en esa sensación de paz interior que al fin y al cabo pues buscamos cuando nos lo sentimos en nuestro mundo interno, y que quizás una primera motivación puede ser la de dormir mejor, sabiendo que la meditación, los beneficios que ofrece van mucho más allá, ¿no?, de ese bienestar, vamos a decir, físico o ese bienestar psicoemocional. Es decir, que si vamos pasito a paso, sin pedirnos o exigirnos a nosotros mismos grandes objetivos, entendiendo que esos primeros objetivos van a ser, ¿no?, los que van a impulsar nuevas búsquedas, pues también nos vamos a dar eso que se llama paciencia, ¿no?, para avanzar y profundizar en esto que llamamos meditación. Y nos has hablado de tener los objetivos claros, porque en función de esos objetivos pues vamos a ver los resultados y los beneficios. Más allá de estos beneficios que han puesto la meditación como en tendencia, como una práctica saludable para mejorar el estilo de vida, para mejorar la plenitud, en cuanto a la reducción del estrés, la ansiedad, mejorar el sueño, lo que tú mencionabas, más allá de eso, ¿qué otros beneficios nos ofrece la meditación? Vamos a decir que estamos en una época ya donde es fácil identificarnos con esos rasgos de personalidad o con este yo egoico, ¿no?, que definimos a través de la ocupación, a través, pues de la cultura, a través de múltiples, vamos a decir, conceptos, ¿ya? Y la meditación en ese ámbito pues aporta ese tipo de beneficios, es decir, que aporta beneficios para eso que se considera como desarrollo personal, entendiendo ese desarrollo como esa nobleza de esa personalidad en ese trato para consigo mismo, pero también en esa interacción social. Pero la meditación, si vamos a pues a esas culturas ancestrales que ya venían, digamos, utilizándola, pues encontramos detrás de la meditación pues estas preguntas de quién soy, estas preguntas de dónde vengo, estas preguntas a dónde vamos. Es decir, que nos lleva a un área de la vida o de la existencia que no está sujeta propiamente a este
sujeto, ¿no? Que llamamos personalidad. Es decir, que nos va a acercar a un nuevo centro donde nos vamos a sorprender a nosotros mismos en un lugar que antes era desconocido. Nos vamos a encontrar a nosotros mismos en un lugar que antes quizás ni siquiera podía ser soñado. Es como si fuéramos cambiando el punto o el eje de equilibrio, ese centro donde nos sentimos a nosotros mismos. Se dice que vamos profundizando en nosotros mismos, también por consiguiente profundizamos en la relación con la vida. Aparece una serenidad, aparece una templanza, aparece un comportamiento no reactivo, más pausado, más contemplativo. Nos da la posibilidad de entender las situaciones que estamos viviendo en términos existenciales. Nos da la oportunidad de ver y percibir al otro sin necesidad de preguntarle cómo se encuentra, qué tal está, si ha dormido bien. Es decir, que abre una nueva relación con nosotros mismos, abre una nueva relación con la vida. Y suele ser algo que de forma inconsciente buscamos, pero cuando, vamos a decir, reducimos los objetivos o los beneficios que la meditación aporta, una vez que estos beneficios los hemos, vamos a decir, como incorporado en nuestro estilo de vida, esa búsqueda no cesa. Y no nos damos cuenta de que la meditación nos puede llevar, ¿no?, a calmar, por así decirlo, esa búsqueda o esa sed de saber en realidad quién somos, y nos quedamos, bueno, pues un poco como a la deriva, por así decirlo, ¿no?, donde creemos que hemos avanzado, ¿no?, en ese desarrollo, pero no nos hemos dado cuenta de que lo que hemos hecho ha sido como, bueno, pues sublimar esa personalidad que ya desde hace miles de años intentaba hacer con las leyes morales, ¿no?, o dentro de la sociedad incluso con las leyes legales, ¿no? Es decir, que cambian una conducta, ¿no?, psicoemocional, pero el centro del yo soy no se mueve. Cambia la definición, cambia la forma que adquiere ese yo soy, ¿no? Quizás ahora me reconozco más alegre, o quizás ahora me reconozco menos reactivo, o quizás ahora me reconozco más tranquilo, más calmado. A la hora de profundizar en la meditación, ese centro va cambiando y empezamos a darnos cuenta de que esa personalidad está ahí, forma parte de esta vida en la que nos encontramos, pero esa conciencia, esa energía, esa esencia, ese ser, ese espíritu que se habla, ¿no?, que en un momento dado puede reencarnar, puede tener múltiples vidas, está presente. Y está presente en un lugar que no es esa personalidad. Entonces la meditación nos va a acercar a ese yo esencial, a ese ser o a ese espíritu, ¿no?, que cuando damos espacio a que aparezca, pues la relación que adquirimos con la vida profundiza, y de ahí aparecen estas palabras que utilizamos para explicar esos estados místicos de plenitud, esa conexión de totalidad, esa percepción o autopercepción de unidad, esa liberación de esa mente dual, que es donde vive y convive la personalidad, buenos, malos, todo lo plantea desde ahí, ¿no? La alimentación, como esto y no como aquello, me comporto así y no me comporto de esta otra manera. Cada uno con sus propios criterios, ¿no? Y cada uno con esos criterios en función del proceso evolutivo en el que se encuentra. Pero moviéndose ahí, en esa alternancia, en esa polaridad, en esa dualidad. Y la meditación nos lleva a ese estado no dual, a una mente ecuánime donde no es una cosa ni la otra. Puedo empezar a ver, ¿no?, de forma mucho más amplia y mucho más profunda, y por consiguiente también a entender con esa profundidad tanto ese que soy, ¿no?, como eso que es el otro o la vida. Entonces la meditación, si nos permitimos avanzar en esa relación que vamos a adquirir con ella, nos va a llevar al encuentro de nosotros mismos, más allá de esa máscara que llamamos personalidad o yo egoico. Y sabiendo que la meditación, en función de lo que nos cuentas, cambia la relación con nosotros mismos, luego cambia nuestra relación también con la vida,
y así con el colectivo, con nuestro entorno. En una de las clases escuchamos algo muy bonito que dijiste, que la meditación es una herramienta que nos permite forjar una sociedad más empática, más armónica, más equilibrada. En este aspecto, ¿cuál crees que es el papel de la meditación en una sociedad donde se enfrentan múltiples desafíos, especialmente relacionados con la tecnología y con este trajín, con este ritmo acelerado de vida? ¿Cuál es el papel de la meditación en ese ámbito del colectivo? Imaginemos que la meditación nos hace más sensibles, ¿ya? Vamos a percibir eso que llamamos belleza en unos lugares donde antes no la veíamos. Vamos a percibir eso que llamamos equilibrio donde antes no lo veíamos, o armonía donde antes no lo veíamos. Vamos a adquirir una aceptación de la vida tal como es, sin estar pretendiendo que sea de una forma determinada. Eso que llamamos deseos, pues quizás no van a adquirir tanta presencia ni tanto énfasis en nuestra búsqueda de la felicidad, porque va a haber algo internamente dentro de nosotros que no es dependiente de eso que es externo. Cuando vemos en las redes sociales o vemos en la interacción con un otro, pues nos vamos a dar cuenta de, por ejemplo, de ese chantaje emocional que quizás identificamos en la relación con los niños y vemos que se acerca con nosotros con una intención y que, bueno, pues a su manera está intentando obtener algo de nosotros a través de, bueno, pues su propia estrategia, ¿no? Pero claro, esas estrategias, una vez que crecemos, pues también se van desarrollando y van adquiriendo, bueno, pues nuevas habilidades, ¿no? Para llevar al otro hacia el lugar que a mí me interesa. Ese tipo de relaciones uno las va percibiendo y va dándose cuenta de que eso que llamo voluntad muchas veces no sale dirigida desde este centro del que estábamos hablando. Y al final mi toma de decisiones, mis deseos, mis valores o mis principios, no puedo decir que sean míos como tal, sino que sin darme cuenta los he ido adquiriendo de ese mundo externo. Me he ido como apropiando de ellos, ¿cierto? Y al final ese yo psíquico del que estábamos hablando, pues como digo, es dependiente de ese estímulo externo o de esa influencia externa. Con la práctica de meditación nos vamos liberando de todo eso. Si encontramos ese centro auténtico en nosotros, pues también al relacionarnos con un otro vamos a buscar la autenticidad de ese otro. Y rápido nos vamos a dar cuenta cuando el otro nos miente, cuando el otro está intentando aparentar algo, cuando el otro está buscando lograr algo, ¿no? Bueno, pues con ciertas artimañas, pudiéramos decir, de nosotros, o con ciertos intereses que a lo mejor pues de forma directa o frontal no se muestran, ¿no? Y hay, ¿no?, como ese tipo de estrategias, ¿no? Pues vamos a ir construyendo una sociedad, como digo, más auténtica. Nos vamos a liberar de esa interacción que a veces no nos damos cuenta de que está ahí. Ese cuerpo de conducta del que hablamos en la Escuela de Libertad, pues no identificamos cómo es, no sabemos cómo funciona. El caso es que lo utilizamos constantemente y reforzamos esta idea que, bueno, pues dentro de la tradición oriental del Tao se llama como la falsedad, ¿no? Es decir, si lo que yo creo que soy no es real, y la meditación lo va diluyendo y va dejando que ese ser auténtico florezca, pues luego me doy cuenta de que esa falsedad en el mundo también se va cayendo. A partir de ahí la sociedad empieza a relacionarse desde otro lugar. Y evidentemente lo vemos en la naturaleza, cómo se desarrollan, ¿no?, los animales, las plantas. Aparece un equilibrio, ¿no?, que no tiene que ser como impuesto a través de ese artificio. Es decir, que ese artificio que utilizamos para con nosotros, dejamos de utilizarlo no solamente para nosotros, sino también en la relación con un otro. Esos artificios que nos dicen no hagas esto, no hagas aquello, haz esto, haz aquello, donde cuando no compartimos esos criterios, pues vienen las luchas, y lo podemos ver en la política, lo podemos ver, ¿no?, en intereses obviamente comerciales. Es decir, que esa meditación, a la hora de llevarnos
a esa naturaleza auténtica en nosotros, pues va sacando también la naturaleza que como sociedad tenemos, que como raza, como especie tenemos, y va, bueno, pues trascendiendo, dejando atrás, como en un pasado, ojalá olvidado, ¿no?, de todos esos artificios que hemos ido utilizando en ese entramado, en ese tejido social. Es guapo. No lo había percibido desde esa visión hacia el colectivo, ¿no? El poder transformador de la meditación. Y nos decías que tú habías incorporado la meditación como un hábito en la vida cotidiana. ¿Cómo podemos incorporar la meditación en la vida cotidiana? Solemos creer que para meditar necesitamos estar sentados en un lugar tranquilo, en posición de loto, no sé, que necesitamos como un ambiente extraordinario para poder meditar y tener como esa experiencia, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo en la vida diaria, en la casa, en mis actividades cotidianas, en el trabajo? ¿Lo puedo mantener como un hábito, un hábito diario y un hábito sostenible en el tiempo que lo pueda mantener, lo pueda sostener? Curiosamente, el mindfulness como concepto de atención plena aporta, bueno, pues esa práctica dentro del cotidiano, ¿no? Los templos zen pues incorporan numerosas técnicas vinculadas o asociadas a ese cotidiano, ya sea barrer, ya sea limpiar, ya sea cocinar. Es decir, que podemos incorporar esa atención plena en nuestra vida cotidiana, sabiendo que para meditar no necesitamos estar sentados o tener un tipo de música o una postura particular, sino ese nivel de concentración y de presencia en ese momento, en ese presente, en esa actividad que estamos realizando. A partir de ahí nos vamos a dar cuenta de que un artista está meditando cuando está elaborando su obra, que un deportista llega un momento a la hora de desarrollar ese deporte que encuentra ese estado meditativo. En una lectura, en la escucha, vamos a decir, consciente y presente de una música, hay diferentes momentos donde estamos meditando de forma natural, que quizás no sabemos que lo estamos haciendo o que ese estado está en nosotros. Y a partir de ahí, si empiezo a romper la idea de qué es meditar, me voy a dar cuenta de que, aunque crea que no medito, voy a empezar a ver en los momentos donde ya lo hago. En el momento de darme cuenta de que todos de forma natural meditamos, lo único que tengo que hacer ya no es cómo empiezo a meditar, sino cómo profundizo o cómo avanzo en la relación con esta meditación. Entonces ahí puedo incorporar nuevas técnicas o nuevas herramientas. Una vez que ese mindfulness lo tengo ahí establecido, pues quizás puedo profundizar con otras técnicas que a lo mejor sí me van a pedir un momento de quietud para poder construir, ¿no?, ese espacio donde voy a practicar una técnica que requiere, por así decirlo, ¿no?, como de esa quietud del cuerpo. Y así es como luego, bueno, pues puedo ir, como estábamos hablando antes, con otro tipo de objetivos, aprender otro tipo de técnicas, y así vamos avanzando, ¿no?, en un arte, ¿ya?, que como cualquier disciplina pues requiere pues de una continuidad o requiere de esto que estábamos llamando perseverancia, pero partiendo de la base donde todos de forma natural ya meditamos. Si partimos de ahí, la pregunta ya no es cómo empiezo a meditar, la pregunta es cómo continúo en este camino de la meditación. Y a la hora de cómo continúo, en mí, si yo detecto cuáles son mis objetivos, vamos a decir, como inmediatos, o esos beneficios que requiero de esa meditación, pues voy a poder elegir qué técnica o qué técnicas para este momento me sirven. Según vaya avanzando, pues quizás estas técnicas las puedo tener ahí como pues un botiquín, pudiéramos decir, ¿no?, de técnicas o de herramientas que podemos considerar de meditación, como puede ser el dibujar un mandala, como puede ser, es decir, diferentes técnicas que quizás luego pues no son las que elegimos como primer recurso, pero sí son algo que podemos recomendar a un otro, o sí son algo que nos van a llevar de forma sencilla a ese estado, porque ya lo hemos incorporado en nuestro día cotidiano.
Entonces, si me pongo a pintar mandalas, por poner un ejemplo, y considero que eso es una práctica de meditación y resueno con ello, pues ya no me voy a exigir otro tipo de práctica que me va a despertar la pereza, o que me va a despertar el aburrimiento, o que me va a despertar esa resistencia por sentirme como obligado a hacer algo que en realidad no siento que disfrute con tanta intensidad. Entonces, como digo, todos a la hora de dar ese paso, ¿no?, de incorporar lo que llamamos meditación ahora de forma consciente en nuestra vida cotidiana, pues quizás sí vamos a poder elegir, ¿no?, cuáles son las técnicas o las herramientas que mejor resuenan con esa naturaleza que hay en mi interior. Y hemos dado como diferentes piezas, ¿no?, de diferentes perspectivas, y hemos hablado de la meditación, pero en esencia, ¿qué es meditar? Meditación podríamos decir que es un estado interno, es un estado de presencia, es eso que llamamos conciencia en el presente, en el aquí y ahora. Quizás podamos poner como sinónimo sensaciones que podemos decir de plenitud. Podemos poner el sinónimo de amor, o podemos poner el sinónimo de serenidad. Hay maneras o palabras que pudieran definir o explicar meditación. Quizás cada uno vamos encontrando palabras, ¿no? En mi caso, pues la poesía, ¿cierto? Pero alguien que, por ejemplo, se vincula con la fotografía, pues eso que es meditación lo deja reflejado en esa foto que cuando alguien la mira algo tiene de particular o de especial. Y no es la foto en sí, sino el estado de esa persona que se encontraba en ese momento y quedó plasmado en esa fotografía. Cuando vamos a un tejido, pues no es quizás la complejidad de la geometría de ese tejido o de los cortes, sino ese estado en el que se encontraba esa persona o esas personas a la hora de elaborar ese tejido. Cuando entramos en una casa, cuando entramos en un espacio y ha sido decorado o ha sido... quizás no son tanto los elementos de decoración que se han utilizado, ni el valor que cada uno de ellos tenga, sino esa energía que ha quedado impregnada, ¿no?, en ese ambiente, en ese tipo de elementos que se han ido utilizando. Es decir, que la meditación, cuando lo entiendo como ese estado interno, que quizás cada uno lo pueda definir con una palabra, o lo pueda definir con un color, o lo pueda definir con un sonido, o lo va a expresar en su acción o en su interacción, ¿ya? Vamos a ir entendiendo que la meditación quizás es lo que somos, y podemos empezar a quitar la palabra meditación, ¿no? Y a lo mejor mi nombre puede ser un sinónimo de meditación cuando me encuentro en ese estado. A lo mejor ni siquiera es tan necesario el definir qué es la meditación cuando uno se encuentra en ese estado. ¿Qué no es meditar? Pues quizás pocas cosas pudiéramos decir que no lo son, porque cuando se realizan con esa presencia, pues alguien que corre 200 metros lisos, pues está meditando, ¿no? Y son gente que dentro de su proceso ya sí se dieron cuenta de que algo se rompió en esa estructura de la que estábamos hablando, un límite interno se pasó, y ahí aparece una relación consigo mismo que a la hora de desarrollar eso que llamamos carrera de 200 metros lisos, pues le lleva a ese estado, ¿ya? Y eso el observador lo percibe, se emociona, el cuerpo se le... ¿no? Como se le eriza la piel. Estamos percibiendo eso que llamamos meditación, y ocurre en numerosas ocasiones de nuestro día a día, pero quizás hemos asociado la meditación a una postura, quizás hemos asociado la meditación a pues a una serie de técnicas o una serie de tradiciones. Hay un dicho que dice que el hábito no hace al monje, ¿no? Entonces
Da igual que uno vista de una determinada manera y se autodefina como un monje de una tradición u otra para decir soy un meditador o soy un experto en meditación. Quizás cuando uno avanza en esa meditación ni siquiera ese tipo de calificativos los utiliza para autodefinirse, porque va entendiendo que eso que llamamos meditación está muy asociado, muy vinculado a lo que somos, ¿no? como seres. Entonces, más que una práctica o una técnica, quizás podemos entenderlo como un estado interior. Gracias, Chento Angli. Has roto muchos mitos en torno a la meditación, muchos mitos que tenemos como es en la cabeza, esas resistencias, esas creencias que probablemente nos limitan en el día a día, pues a arriesgarnos, a aventurarnos, pues a incorporar esta práctica. En Chile, tú como instructor de meditación, has enseñado a muchísimas personas a través de una formación en meditación para instructores. Sabemos que en septiembre va a empezar este diplomado en meditación en su primera edición aquí en España. Cuéntanos en qué está enfocado este diplomado en meditación, cuáles son sus diferenciadores, qué es lo que se va a enseñar. Pues mucho de lo que va a ir a ocurrir ahí es algo de lo que hemos conversado hasta ahora. El diplomado de meditación ofrece diferentes técnicas para que cada uno pueda, en términos como de afinidad, encontrar aquellas que le acomodan, ¿de acuerdo? Pero también va a ofrecer ese mapa del que estábamos hablando. El diplomado de meditación está basado en las 8 etapas que se describen dentro de una experiencia cúlmine. Dentro de una experiencia, vamos a decir, como de eliminación, una experiencia mística, una experiencia de no dualidad. A la hora de tener ese mapa vamos a poder identificar qué tipo de técnicas o qué tipo de herramientas podemos utilizar para cada una de ellas, porque esos objetivos particulares de los que estábamos hablando, pues van un poco más en esa dirección. Sabemos que los objetivos generales pueden ser compartidos, pero luego hay específicos de cada una técnica, ¿no? A la hora de mover la energía, a la hora de generar cambios en nuestro centro psíquico, es decir, van a aportar esas particularidades que las hacen diferentes unas de otras. Así que vamos a tener un mapa para autoobservarnos a nosotros, y también ese mapa lo vamos a poder utilizar para observar a ese futuro alumno. Vamos a tener diferentes técnicas de meditación que vamos a incorporar en nuestro estilo de vida durante el diplomado, según vayan avanzando, por así decirlo, los seminarios, pero también esas técnicas las vamos a poder ofrecer a un otro, es decir, no nos vamos a especializar en una de ellas, nos vamos a especializar en lo que llamamos meditación, ¿ya? Otro de los diferenciadores pudiéramos mencionar es que a veces vas a aprender algo y te dan la teoría y la práctica asociado a este algo, pero pocos lugares ofrecen como una preparación a ese futuro instructor o instructora. Entonces el diplomado también ofrece un programa, ¿de acuerdo?, para que ese futuro instructor o instructora pues vaya preparándose, ¿no?, para estar ahí como guía o como líder del camino de uno u otro que va a ser su alumno o su alumna, y por consiguiente no solamente va a necesitar la técnica o no solamente va a necesitar la teoría, sino que va a vivir un proceso interno que cuando uno lo va consolidando a través de este complemento que aquí ofrecemos, como este programa de autocuidado, este programa de autoconocimiento, que va en paralelo propiamente al programa de meditación, pues uno llega con otro tipo de herramientas y llega con otro tipo de madurez a la hora de posicionarse en su primera clase, ¿ya? Entonces ahí tenemos también, ¿cierto?, ese complemento que en pocos lugares se ofrece y que obviamente mi propia experiencia me dice que es necesario para que uno cuando llega ahí pues no solamente tenga la teoría, sino que en su mundo interno haya esa seguridad o esa certeza, haya como esa solidez a la hora de ver a alguien, ¿no?, y sentirse seguro de poderlo guiar. No solamente de transmitir
el conocimiento, por ejemplo, en matemáticas 2 más 2, 4. No se trata, ¿no?, de poder replicar en términos teóricos cómo es la técnica. Ya estamos hablando de si es un estado interno, ¿no?, pues de cómo podemos, después de finalizar ese diplomado, tener ese estado interno. Y eso obviamente va a dar una diferencia a un otro instructor o instructora que no tenga, ¿no?, por así decirlo, esa experiencia consolidada en su mundo interno. ¿Ya? Es decir, que no va a ser algo, por así decirlo, teórico o superficial lo que va a ocurrir en toda la formación. Otra de las cosas que podemos rescatar de ello es el hecho en sí de vamos a acompañar a las técnicas de meditación, vamos a acompañar a este programa de autocuidado, de preparación al instructor o a la instructora, también con una filosofía y una metafísica que diferentes culturas o diferentes tradiciones han ido aportando. Es decir, que vamos a poder entender cada una de las técnicas, cada una de las tradiciones, cada una, ¿no?, de esas miradas, ¿no?, que el ser humano ha adquirido en relación a la vida, en relación a la existencia, en relación a sí mismo, la vamos a poder incorporar en todo este proceso. Es decir, que no solamente vamos a aprender una técnica y la vamos a incorporar en nuestro estilo de vida, sino que también vamos a incorporar esa filosofía vinculada a estas tradiciones espirituales. Vamos a poder profundizar en ellas y adquirir quizás el conocimiento del por qué mencionan, hablan, cuentan, de por qué tienen sus propias, vamos a decir, como pues ritos, rituales, prácticas. Es decir, que vamos a poder tener una mirada amplia, ¿no?, de este concepto de la meditación y cómo se ha utilizado en cada una de ellas. Vamos a incorporar diferentes avatares o diferentes, vamos a decir, como maestros espirituales de diferentes épocas, y vamos a poder ver cuál fue tanto el camino como el mensaje y entenderlo desde una mirada donde todo eso cobra un sentido en nuestra propia experiencia. Es decir, que son experiencias arquetípicas que cuando estás en el río de la vida, como lo llamamos dentro de Escuela de Libertad, pues te das cuenta de que esas experiencias arquetípicas todos las vivimos, ¿no? Por ejemplo, pues en términos biológicos todos cambiamos, ¿no?, los dientes de leche por otro tipo de dientes, pero el cómo vivimos esa experiencia es diferente para cada uno de nosotros. Entonces, cuando conocemos esa filosofía, cuando conocemos esa metafísica, cuando podemos ver dónde se tocan, cuáles son las diferencias que hay entre todas esas culturas, nos va a llevar al acercamiento de entender nuestro propio proceso con otro grado de profundidad. Y luego tú vas a poder contarle a un otro, ¿cierto?, dónde está, dónde se encuentra. Va a ser mucho más fácil traer algún tipo de ejemplo para que la persona pueda respirar y calmar una ansiedad, o que pueda, por así decirlo, pues dejar una preocupación que no está alimentada por algo, ¿cierto?, que la mente obviamente pues se encarga de alimentar esa preocupación, pero el otro va a poder ir y va a decir, mira, estamos aquí, venimos allá, han ido pasando estas cosas, estamos en este proceso, y después de este proceso hay este otro tipo de procesos, para este proceso aquí tienes nuevas técnicas. Es decir, que vamos a poder transmitir esa tranquilidad en ese viaje que el otro, ¿no?, que se va a convertir en nuestro alumno, pues va a vivir, ¿no?, a través de la guía de ese instructor o de esa instructora. Muy bien. Y si yo quisiera inscribirme, Ajá, pero no tengo experiencia, ¿podría? Claro, claro. Como te decía, todos meditamos de forma natural, todos nos sorprendemos en ese estado de meditación contemplando un atardecer, ¿de acuerdo? O todos nos encontramos en ese estado de meditación incluso en un encuentro sexual, o todos nos encontramos de una u otra forma en ese estado de meditación, ¿ya?, que quizás como la meditación no la tenemos definida de esa manera, pues no nos consideramos meditadores. Entonces hay una práctica que todos traemos ya incorporada de forma natural, y que el diplomado lo que hace es no solamente reforzarla para sostenerla en nuestra vida cotidiana ahora de forma consciente, sino además entregar esas herramientas
que me van a servir para este momento, que las puedo conocer y las puedo dejar ahí porque sé que quizás las vaya a utilizar en un tiempo, vamos a decir, futuro, que al fin y al cabo eso que yo digo desconocimiento, ¿ya? Si estamos diciendo que la meditación nos lleva al encuentro de nuestra propia naturaleza, pues quizás lo que permite la formación como tal es recordar, ¿no? Recordar tanto quién somos, ¿no? Como recordar el dónde estamos, ¿ya? Entonces esas técnicas, más allá de su complejidad que en apariencia pudieran tener, cuando uno está ahí en clase y se pone a practicar todo esto que estamos ofreciendo, pues algo de forma innata se despierta, ¿no? Y eso que parecía difícil o complejo, que me llevaba a pensar que yo no sirvo para esto, pues me doy cuenta que de forma natural, sin saber muy bien el cómo, ¿no? Pues lo estoy llevando, ¿no? En mi día cotidiano y voy avanzando, como digo, sin ese estrés de querer llegar a ningún lado, simplemente el disfrutar, ¿no? De todos y cada uno de los encuentros que vamos a tener. Así es que bienvenida tú y todos aquellos que creen que no saben meditar o que no lo han hecho en ningún momento, y que también, obviamente, personas que tengan otro tipo de experiencia, otro tipo de práctica incorporada en su vida, pues quizás puedan profundizar en algo, ¿no? Donde se han sentido estancados o se han sentido que a lo mejor esos supuestos beneficios que les iban a otorgar las prácticas que estaban realizando, pues a lo mejor no los están experimentando en su vida, y quizás sea por este tipo de rigidez que tenemos en nuestro mundo interior, y a la hora de, bueno, pues vivir esta experiencia de este diplomado, pues lo que antes no sentía que me llevaba a ningún lugar, llega un momento donde algo se desbloquea en ese mundo interno, ¿no? Y aparece, ¿no? Esos beneficios ahí que estaban, como digo, pues, bueno, vamos a decir como retenidos o reprimidos por, ¿no?, esta rigidez psíquica que a veces, bueno, pues sin darnos cuenta, retiene nuestro propio proceso. Para terapeutas, para profesionales de la salud, ¿es un complemento? ¿Es una herramienta que complementa su accionar en la vida diaria laboral, en este caso profesional? Claro, estábamos hablando de, nos lleva a esa autenticidad en nosotros, nos lleva por consiguiente a esa empatía que todos tenemos y que de forma natural, pues en algunas situaciones se despierta y en otras situaciones nos hacemos más reacios, generamos distancia hacia un otro. Es decir, que ese amor, esa compasión se despierta ahí. Si soy terapeuta, pues va a reforzar la empatía, ¿no? de esa relación que tengo con mi paciente. Ya no va a ser un paciente donde, bueno, pues veo cuál es el número que al final de mes deja en mi cuenta bancaria, ¿no? Estoy viendo a un ser humano, lo estoy viendo dentro de un proceso, y esa empatía emocional la sumo a esa cantidad de herramientas que ahora tengo, aparte de las que ya traía como terapeuta. Entonces también son herramientas que voy a poder utilizar en una sesión, ya sea de coaching, de psicología, en fin, cualquier tipo de consulta donde un otro deposita la confianza en mí para resolver un conflicto. Pues aquí hay nuevas herramientas para poder liberarnos de ese tipo de conflictos, ¿ya? Evidentemente, si mejora esa empatía, si mejora esa sensibilidad, si además me da nuevas herramientas para todo esto, pues evidentemente me está haciendo crecer como terapeuta, ¿no? Pero también me está haciendo crecer como persona, porque al fin y al cabo no voy a una formación exclusivamente donde me dan una teoría, ¿no? y donde voy a practicar algo para entregar a un otro. Esa práctica, en primer lugar, va a pasar por mí. Entonces, ese terapeuta que soy al inicio y ese terapeuta que soy al finalizar la formación, pues obviamente que ha experimentado un crecimiento, ha experimentado una evolución como persona, y eso también se va a ver reflejado en esa relación, ¿no?, con sus pacientes o con sus clientes. Y para finalizar, Chenton Lee, ¿algo que nos quieras decir complementando todo este mundo de la meditación? Pues que no nos asustemos con esto de la meditación, que lo veamos como algo más simple, como algo más relajado, como algo más natural. Cuando vamos entendiendo la meditación desde esta perspectiva, pues incluso voy a poder saborear el agua, por más que científicamente me digan que se insabora. Es decir, que vamos a poder llegar a una relación con la vida
cuando nos tomamos todo esto con esa ligereza, ¿no? A un grado de profundidad que si nos lo exigimos desde el principio, pues ya va a haber una tensión, ¿no? Que considero que es innecesaria ya para esto que llamamos meditación. Así que con esa naturalidad y con esa tranquilidad, confío en que la meditación, bueno, pues sea un elemento más dentro de nuestro estilo de vida. Y bueno, la invitación está ahí para todos ustedes, y que sepan que en Latinoamérica también se va a lanzar el diplomado en meditación el próximo año, se brindará esta formación. Y bueno, Chentuani, una vez más agradecerte por tu presencia, por tu compañía, por tu mensaje tan inspirador. Confío en que esta conversación haya sido útil para todos ustedes y gracias por escucharnos. Gracias a ti por la invitación. En los próximos episodios del Tao Podcast.